licenciado Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones del FMLN y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y nombrado como secretario técnico de la presidencia para el próximo gobierno, nuestro invitado de esta mañana. Solo déjeme entender algo, don Roberto. Usted dijo que existe un compromiso, una letra, un comfort letter, una carta ¿de qué? De una zona de confort, más o menos, si lo queremos traducir así textualmente, en la que los organismos internacionales financieros estarían pidiendo algunas medidas que el gobierno determine para decir, está en condiciones mínimas de sobrevivir. Bueno, yo creo que es bueno que el pueblo salvadoreño conozca de manera franca la realidad de este tema. O sea, la banca internacional, particularmente el BID, la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional, actúan como un sistema, ¿no? El BID y el Banco Mundial dan financiamiento a los países, en este caso a El Salvador, y el Fondo Monetario es el que rige ese financiamiento. Al final, si el Fondo Monetario no está de acuerdo, el Banco Mundial y el BID no le dan financiamiento a los países. O sea, el Fondo Monetario viene a ser como la máxima autoridad en ese sistema. Y el Fondo Monetario, que casi no da crédito, ¿verdad?, lo que hace es autorizar a la banca internacional para que dé crédito, ¿verdad? Y entonces, a lo largo del tiempo, los países firman acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para regirse a una conducta determinada. El Salvador ha estado firmando en las últimas décadas acuerdos de ese tipo, es lo que se conoce como acuerdo de stand-by, con el Fondo Monetario. Y a partir de ahí usted tiene como la puerta abierta, pero le ponen un conjunto de condiciones, ¿verdad? Y entonces esas condiciones son: aumente el IVA, reduzca el gasto, comprométase con un déficit fiscal determinado, ¿verdad? De tal manera de que los países se ordenen y que haya teóricamente sostenibilidad. De esa manera se han impulsado en nuestro país a lo largo de décadas determinadas políticas. Y yo quiero decir que El Salvador ha venido cumpliendo a lo largo de décadas esas políticas, esas recomendaciones que fueron más o menos las mismas que se utilizaron en el modelo chileno. A tal grado que estábamos hablando con un funcionario del Banco Mundial y me decía: si los salvadoreños siguen haciendo las reformas que ha hecho Chile, posiblemente encuentren cobre en el subsuelo, porque nosotros hemos hecho todas las recomendaciones que nos han dado. Si El Salvador ha fracasado en materia de resolver los problemas del crecimiento, los problemas fiscales, no es porque no le haya cumplido a los organismos internacionales. Somos bien portados, hemos cumplido con todas las reformas, pero El Salvador no ha resuelto sus problemas. Si El Salvador no ha resuelto sus problemas cumpliendo todas las recomendaciones de los organismos internacionales, la responsabilidad no solo es del Salvador, también de los organismos internacionales. Y nosotros creemos que hay que mantener una buena relación con ellos, ¿verdad? Por supuesto de que El Salvador cree que debe de mantener una buena relación con el Fondo Monetario. Este gobierno y el próximo gobierno también cree eso, pero nosotros creemos que no solamente nosotros los salvadoreños somos responsables. Aquí se han impulsado un conjunto de medidas inconsultas al país. Por esas recomendaciones aquí se hicieron todas las privatizaciones. Hoy tenemos un sistema, es que los costos de energía son altos, sí son altos, pero aquí se privatizó la energía y se estableció un sistema eléctrico nacional con determinadas condiciones para la generación y para la distribución, con determinados sistemas tarifarios que prácticamente eran recomendaciones que venían de estos organismos. Entonces, ahora tenemos costos altos
La producción nacional tiene costos altos, tarifas altas en energía eléctrica, que venían dentro de esas recomendaciones. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Se nos ha recomendado diferentes cosas. Entonces nosotros ahora estamos planteando, a propósito de lo que hizo la administración anterior, cuando el presidente Funes asumió el gobierno, se negoció lo que se conoció con el nombre de un stand-by precautorio, un fondo precautorio, que es una modalidad de acuerdo, justamente porque estábamos en el momento de la mayor profundización de la crisis mundial. 2008 fue el año en que la crisis mundial financiera en el sistema capitalista mundial tocó fondo. Y en Estados Unidos habían caído los empleos, una serie de problemas. Y en ese momento ganó las elecciones el presidente Funes en el 2009. Era el primer partido de izquierda que llegaba al poder, podía haber algún shock financiero y había que tener un fondo para cualquier emergencia que eran de 800 millones de dólares. En ese marco es que el presidente Funes firma el acuerdo de stand-by por cualquier cosa. Tener un dinero que no se usa, pero del cual usted puede echar mano en determinada eventualidad. Nosotros hemos dicho y se los hemos planteado a los organismos que en este momento El Salvador no está en ese tipo de emergencia. El sistema financiero salvadoreño es un sistema financiero sólido, un sistema que tiene prestigio, la legislación salvadoreña está universalmente aceptada, las regulaciones del sistema financiero nuestro son buenos, hemos tenido una nueva elección presidencial, no hubo fuga de capitales, no hubo fuga de depósitos del sistema financiero, de los bancos de nuestro país. Quiere decir que la gente, los ahorrantes, tienen confianza en El Salvador, lo cual es una buena noticia, porque generalmente en los periodos electorales se va el dinero. Sí. Es una buena noticia. Entonces nosotros le hemos dicho, nosotros no necesitamos eso. Hay otros instrumentos. Uno de los instrumentos es este, que es una especie de carta de conformidad, un aval que puede dar el Fondo Monetario para que la banca multilateral, dígase el BID y el Banco Mundial, puedan continuar dándole financiamiento a nuestro país. Ese es el mecanismo que nosotros hemos escogido. Todavía no tenemos ninguna aprobación. Nosotros esperamos que nos den la confianza para poder continuar con los mecanismos de financiamiento que el país tiene. Pero por supuesto que por eso hay que ver otras opciones. Por eso es que estamos viendo las opciones del sur. Tenemos que ir a otros mercados, tenemos que ir a otros países, porque hay que tener alternativas. No podemos nosotros estar confiados en una sola alternativa. No tener un acuerdo stand-by, precautorio stand-by, ¿no es relativamente más peligroso para un momento de emergencia de un país? No, lo que sí hay que tener es un acuerdo con el fondo. Que este instrumento que nosotros le hemos planteado está dentro de los instrumentos que también ellos tienen. ¿De qué se trata? Se trata de que el gobierno de El Salvador hace su propio programa fiscal, que no se lo hacen. En el caso del stand-by, le dictan el programa y usted hace esto, esto y esto, y no le doy crédito. En este caso es diferente. El gobierno de El Salvador hace su propio programa fiscal y ellos dicen... ¿Lo avalan o no? Si les parece. ¿Sí les parece? Si les parece. Si ellos no están de acuerdo, simplemente no habrá financiamiento. Pero si ellos consideran que podemos, en base a esos mecanismos, ¿verdad?, trabajar, bueno, entonces habrá financiamiento. Nosotros tenemos la confianza, hemos tenido conversaciones con estas instituciones. Recientemente, antes de Semana Santa, viajamos a Washington, el ministro de Hacienda, la presidenta del Banco Central, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Lorena Peña y su servidor, para hablar de estos temas. Hay que decir que encontramos mucha receptividad
en el BID, en el Banco Mundial, incluso el Fondo Monetario. Y tenemos una expectativa positiva. Ellos han quedado que le demos continuidad. Este mes vendrá una visita de un staff de funcionarios de estos organismos en la que vamos a tener una discusión colegiada con el nuevo gabinete posiblemente para valorar las diferentes políticas que serán impulsadas a partir del próximo año, porque este presupuesto está en marcha y sus modificaciones serán mínimas este año. Serán mínimas. No, este año estamos actuando en base al presupuesto que se aprobó el año pasado. Si se hacen algunos ajustes, eso es simplemente para establecer las primeras prioridades del nuevo gobierno. Pero las prioridades del nuevo gobierno se sentirán definitivamente a partir del 1 de enero del próximo año, en la que ya estarán incorporadas en el presupuesto que se está elaborando en este momento algunas de las nuevas medidas que fueron aquellas que fueron anunciadas en la campaña electoral. Usted repitió, y bastante gente del FMLN repitió, no va a haber nuevos impuestos antes de campaña. Pero hoy, que ya son autoridades electas, ¿pueden mantener esa afirmación? Nosotros nos hemos referido particularmente al tema del IVA y al tema de la renta. La filosofía, por ejemplo, porque nosotros no estamos de acuerdo en el incremento del IVA, como que lo han recomendado en determinados momentos, hoy no lo escuchamos por parte de los organismos financieros internacionales. No nos han propuesto el incremento del IVA. O sea que no tenemos, al menos no hemos directamente, expresamente, no hemos recibido ese tipo de presiones. Entonces, pero hay algunos con los que nosotros simpatizamos, ¿no? O sea, hay que decir de que ya en este gobierno hay un nivel de justicia tributaria mayor. Los que subieron, digamos, en sus contribuciones de pago impositivos al Estado fueron los deciles con un nivel de ingresos más altos en el país. La gente de más altos ingresos hoy está pagando un poco más. Y la gente de más bajos ingresos, los que tienen menos de $500, incluso se les eliminó el impuesto sobre la renta. O sea, hay un nivel de justicia tributaria mayor en ese sentido. Hay un nivel de igualdad tributaria mayor en ese sentido. Pero creemos nosotros que los que tienen más recursos, por supuesto, deberían de incrementar su contribución, porque no hay otra salida. O sea, no es a la gente más pobre a la que hay que castigar. Pero cuando usted dice los que tienen mayores ingresos sí tienen que incrementar sus aportaciones, significa ponerle más impuestos. No, estamos planteándolo en el impuesto sobre la renta. Pero, por ejemplo, fíjese que en este gobierno la evasión fiscal se redujo del 39% al 30%, según las cifras oficiales, incluso del Fondo Monetario. ¿Quiénes están pagando más? No eran los pobres los que estaban evadiendo impuestos. No eran los empleados públicos los que estaban evadiendo impuestos. Ahí les descuentan en el cheque el impuesto de la renta. No, eran los de más altos ingresos. Entonces están pagando más. A eso me refiero. Pero hay impuestos como el predial suntuario, a los grandes ranchos en la playa, casas de descanso de ese tipo, los yates. Entonces creo que hay gente que tiene capacidad de pago. O sea, si usted tiene la capacidad de tener un yate de $1 millón, posiblemente puede pagar un impuesto sobre ese tipo de comodidades. ¿Por qué no un predial general y no un suntuario? Porque sí es. Le pregunto, porque puede ser como mucha gente habló incluso del famoso monotributo, el montón de gente que tenemos que está negociando, haciendo ventas diarias, pero no reporta ningún impuesto para el gobierno. Mire, el impuesto al patrimonio fue eliminado en los años, creo que fue el expresidente Cristiani que lo eliminó. Y volver a un predial, porque el predial es todos los terrenos, ¿no? Generalizado significa castigar al dueño de un lote, ¿no?
No, está bien aquellos que tienen ese tipo Es castigar para usted que todos paguen impuestos, porque hay un margen de población que sí está pagando impuestos. Sí, pero y por otros ejemplo, no. aquí estamos hablando de justicia tributaria. O sea, no es lo mismo que una persona que está pagando un lotecito de 100, 200 varas se le cargue por eso a una persona que tiene varios ranchos en la playa o un rancho en la playa. O sea, es diferente las posibilidades. Y eso se llama justicia tributaria.